Bendecidos todos los que están sintonizados a este programa, tu programa, Buenas Noticias de Gran Gozo. Eso es lo que se traduce de la palabra evangelión, de las buenas noticias. Y aquí nosotros continuamos. Lo mismo que el ángel le dijo a los pastores en Belén. Ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo Jesús. Y mi estimado, qué bueno que el Señor nos permite comunicarnos contigo a través de este medio de comunicaciones. Porque es muy probable que estés necesitando. Hoy me comuniqué cuando puse un texto a un teléfono de un amigo, de un siervo de Dios, y me contestó, gracias porque eso es lo que yo necesitaba, hablando de Cristo, hablando de su poder. Y hoy vamos a compartir contigo obra de Dios a favor nuestro. Y lo que Dios hizo por su iglesia, por sus hijos, individualmente o en un tipo de conglomerado, fue venir a solucionar el problema del pecado, amartía, que significa errar al blanco. Y pecado, la Biblia dice que lo que no es de fe es pecado. La Biblia dice que desobedecer los mandamientos es transgresión, es pecado. Por eso apareció Jesucristo para quitarnos el pecado. Y esa es la situación de la carne que tú tienes y yo tengo. Una carne que fue destituida de la gloria de Dios. Fíjate que Adán y Eva, la palabra está enseñando que ellos tenían una vestidura. ¿Por qué? Porque una vez que ellos comen lo prohibido, quedaron desnudos y se vistieron de hojas de higuera. Así que ahí se perdió lo que la Biblia dice, la gloria de Dios. Y Jesús vino y la recuperó. ¿Y cómo la recuperó? Muy bien, mis estimados, ya estudiamos la vez pasada que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, para hacernos justicia de Dios en él. O sea que el Señor tomó nuestro lugar. Esto es lo que llamamos una sustitución. El Señor sustituyó la vida perdida nuestra por la vida santa y justa de Él. Y eso hizo que se quitara. Ahora, ¿cómo fue? Muy bien, la Biblia menciona ya en el principio, cuando Caín mata a Abel, la Biblia dice que la sangre de Abel tocó la tierra. Y la tierra fue maldecida y no producía. Y cuando Dios da la orden de sembrar, estaba mezclado todo con espinas y con cardos. ¡Qué tremendo! Porque la tierra también entró en maldición. Y todas las criaturas también. Y gemimos a una. Por lo tanto, para poder el ser humano ser liberado de esta condenación, tenía que derramarse sangre. Pero no de machos cabríos, ni de corderitos, ni de pajaritos. La Biblia lo dice bien claro, aquí está establecido que la vida está en la sangre, dice la palabra del Señor. Jesucristo tenía que dar su vida, su sangre, de una sangre a otra. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, del 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, que recibimos de nuestros padres, y no fue ni por oro ni por plata, que es cosa corruptible, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que Dios exigía. Cuando se llevaba un cordero al sacrificio representando a Cristo, no podría tener una pata quebrada, faltarle una oreja, un ojo que no servía. No, tenía que estar perfecto. Porque Jesucristo tenía que venir así, perfecto, sin mancha, sin arruga, sin cosa semejante, limpio, santo, puro, apartado de los pecadores, más sublime que los cielos. Y dice Pablo, nos convenía. Era de la única forma que Dios podía recuperar otra vez a sus hijitos que habíamos caído por causa de Adán. Es lo mismo,
Porque Adán pecó y nos transmitió el pecado y la muerte. Pero llegó Jesucristo y nos quitó el pecado y nos resucitó y nos dio vida juntamente con Él en el Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso, cuando Pablo habla, al final casi, de haber pasado por un montón de filosofías y argumentos, me he propuesto predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Alabado sea el nombre de Él. A ese Cristo al cual ustedes no conocen, es al que yo vengo predicando. Al que hizo los cielos y la tierra. Y que en Él vivimos, nos movemos y somos. Pablo lo entendió y lo conoció porque se le apareció personalmente. No como en el tiempo del ministerio cuando Cristo andaba con los discípulos por 3 años, que lo vieron en la carne. No, ahora fue un Cristo glorificado, resucitado ya, y se le apareció en el camino de Damasco a Pablo. Y le dijo: yo soy Cristo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar patadas contra el aguijón, contra aquello que tiene un aguijón que te pincha como una avispa que duele cuando entra. Dura cosa, porque no se puede ir en contra de Jesucristo. Y mi estimado, la sangre que se derramó, dice que fue rociada sobre nosotros. Por eso en inglés decimos Passover, cuando viene el tiempo de la Pascua, cuando viene el tiempo en que se celebra aquí en Estados Unidos el Passover, que era para los judíos también, porque Passover significa pasó por encima, Passover. Y la sangre que se puso en el dintel de las puertas de los hebreos y de todo aquel que en el tiempo, cuando esa plaga iba a venir para destruir a todos los primogénitos, tanto de bestias como de animales, o de personas como de animales, la sangre que estaba puesta allí cubría a todo el que vivía dentro. Y dice que Moisés fue fiel sobre su casa, porque él lo hizo en su casa y enseñó al pueblo, y todos fueron liberados de esta plaga. Pero Pablo dice, escribiendo a los Hebreos capítulo 13, Jesús es fiel sobre su casa, la cual somos nosotros, porque Él, su sangre, vino sobre su pueblo, su casa, y nos libró de las plagas, nos libró de la muerte eterna. Eso es lo que dice Pablo, no con oro y plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, el cual fue ordenado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de nosotros. ¿Ya? ¿Qué más tú quieres? Si hoy ya no hay maldición, Cristo la quitó, según Gálatas 3:14, la sangre en el madero, y dice Pablo en Colosenses 1:20, la sangre de su cruz, la llena cruz, y Él pacificó los cielos y la tierra con su sangre, nos limpió con su sangre. Y por eso, mi estimado, la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo te cubre allá arriba de todas las plagas y todo lo malo que venga contra tu espíritu, que ya fue resucitado y glorificado. Ya, ahí, cuando Jesús dice, mi sangre clama, Padre, mi sangre. Gloria a Dios. La sangre de Jesucristo, Él es el mediador entre Dios y los hombres. Por eso, cuando hablamos de Jesucristo, ¿cuántas personas estarán allá afuera que no lo conocen? Que tienen sentimiento de culpa, que tal vez donde te reúnen siempre dice que te vas a perder, que te vas para el infierno, que te vas a quemar, si no te portas bien, si no lo haces bien, quitándole el lugar a Cristo, y te mantienen en sentimiento de culpa, y no sabes cómo salir de ahí. Pues yo te digo en el nombre de Cristo, que ya Él pagó por tus pecados, que ya te limpió para siempre, que ahora te eres un hijo y una hija. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Jesucristo. Alabado sea su nombre. Esta es tu hora, para que tú disfrutes de esa liberación, para que te sientas en paz, te sientas en reposo. La iglesia tiene que tener reposo eterno. Padre, gracias por la bendición. Gracias porque en el día de hoy tú has permitido que hablemos de la sangre preciosa de Jesucristo, que ya nos limpió de todo pecado, porque Él es el Cordero de Dios que quitó el pecado de sus hijos. En el nombre de Jesús confirmamos. Amén y amén. Bienvenidos una vez más, damas y caballeros. Esto es Camino a Emmaús. Estamos, hablando con el maestro Carlos Pérez y el pastor Haroldo Camacho
acerca de lo que la Biblia nos narra que sucedió con estos dos discípulos, ¿no? Dos discípulos en los cuales nos personificamos cada uno de nosotros. A veces vamos junto a otro hermano en la fe, hablando acerca de las Escrituras, compartiendo acerca de las Escrituras. Y hay cosas que a veces no logramos captar en el momento, la esencia, captarla. Pero el Señor Jesucristo, siendo el mismo, ayer, hoy y siempre, Él nos sigue abriendo las Escrituras, como sucedió aquella tarde, noche ya, ¿sí? Con Cleofas y el otro hermano, donde el Señor llega a ellos, les abre las Escrituras y su corazón ardía, porque la palabra estaba citando a la palabra. En el programa anterior venimos hablando paso a paso de lo que estos dos discípulos experimentaron, camino a su hogar en un recorrido de casi 3 largas horas. Y bueno, habíamos quedado en que estos dos discípulos discutían sobre la palabra y acerca de lo que el Señor había vivido desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, de cómo era posible que el Mesías experimentara semejante dolor, semejante suplicio, semejante sufrimiento, y cómo para ellos no encajaba, ¿no? O sea, el Mesías al cual nosotros esperábamos era un Mesías que nos iba a libertar de la opresión del Imperio Romano, que en verdad iba a restaurar el reino a Israel. Pero ¿qué ha pasado? Nuestro Mesías ha sido herido, ha sido lastimado y ha sido crucificado. Ya han pasado 3 días. El reino no ha sido restaurado. ¿Qué es todo esto? Y ellos discutían allí en una caminata de 3 horas. Maestro. Sí, era un momento muy difícil, como hemos estado discutiendo, y específicamente era la oportunidad perfecta para Jesús aproximarlos y empezarles a hablar acerca de cómo Dios veía el asunto, no cómo ellos veían el asunto. Ellos lo veían desde el punto de vista humano. En su razonamiento, ¿no? Exactamente. Hasta donde les alcanzaba su mente para poder comprender lo que había sucedido. Precisamente, porque yo veo aquí la experiencia de muchos creyentes cristianos que han llegado a la fe recientemente. Y ellos han fiado sus esperanzas en lo que han escuchado de la fe cristiana, que les va a resolver muchos problemas, de que de allí en adelante ellos van a vivir una vida victoriosa, que no van a tener ninguna sombra en sus vidas, que de ahí en adelante, como dicen comúnmente, vamos a vivir en victoria. ¿Y qué pasa? De repente, de la noche a la mañana, literalmente todas esas esperanzas quedan frustradas. El pecado viene y los tumba, o la duda o la tentación, y uno se ve en la vida caminando cabizbajo. Yo pensé que eso me iba, comienza el azote. Yo pensé que eso me iba a funcionar. Yo pensé que esto de la fe cristiana, de unirme a la iglesia, Me prometieron. ¿Cómo? Me prometieron. Me prometieron. Inclusive comencé a dar ofrendas a la iglesia y todo. ¿Y qué pasa? De repente, vámonos a la casa. Vámonos a la casa. Ya este asunto no funcionó, nos regresamos. Así que este mensaje no es solamente para el inconverso, sino es también para el creyente que de alguna manera ha perdido sus esperanzas. Claro, discute las mismas escrituras. Sí, se pone a dudar lo que sus ojos vieron, que realmente lo que yo acabo de ver en la muerte y la crucifixión de esa persona en quien yo estuve siguiendo, de realmente eso valió la pena. En quien estaban mis esperanzas. Ahora, Carlos decía algo supremamente importante, y es, ellos habían trasegado con el Señor 3 años y medio. Sí. No eran hombres que caminaron con Jesús una semana, un mes, 6 meses, un año. 3 años y medio caminando con el Señor Jesús. Sin embargo, estaban discutiendo las escrituras y no lograban captar realmente la esencia de lo que
la ley, la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia, hablaban sobre el Mesías, de lo que los profetas habían profetizado sobre el Mesías y de lo que los salmos habían hablado sobre el Mesías. No lograban captarlo. Sí, ellos sencillamente, después de pasar 3 años y medio, todavía ellos pensaban, y lo dijeron en el verso 21 del capítulo, dijeron, nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¡Wow! Entonces, Esperábamos, creímos, confiamos. Sí, esto es una cosa interesante, Arolo y Carlos, que aquí vemos la inteligencia humana haciendo sentido de algo que excede lo que el hombre puede tener. Como un razonamiento inexacto. Exactamente. Entonces, interpretación le sigue a esto, y la interpretación que viene completamente está en desacuerdo, 180 grados, fuera de onda, con lo que Dios tiene pensado. Dios, alguien me dijo una vez que el camino de Dios hacia la salvación es un camino de aparente derrota. No es un camino de éxito, no es un camino del mundo. Aparente derrota. Exactamente, aparente derrota, no es el camino del mundo. Y estos discípulos ahora están diciendo, esperábamos que Él había de redimir a Israel. ¿Y qué fue lo que hizo? Precisamente eso. Él era la redención de Israel. Ahora, mientras ellos iban caminando con esta tristeza y esta congoja, se les acerca Cristo. Pero ellos no lo pueden ver. Pero se les acerca un compañero en el camino, de tal modo que súbitamente ellos ya no se sienten solos. Ellos ya hay otra persona. Ellos se sienten ahora acompañados, pero ellos no le dirigen la palabra primero a él. Ellos no saben qué decirle a este nuevo compañero. Él les dirige primero la palabra. Y ellos asumen que Él está enterado de lo que viene sucediendo. Exactamente. Y Él les dice, ¿y de qué están hablando entre ustedes mientras ustedes caminan? ¿Y por qué están tristes? Él se da cuenta de esa profunda tristeza que a veces cae en el corazón del creyente o del no creyente. Aún conociendo la palabra. Porque el creyente conoce la palabra y a veces siente una profunda tristeza porque tiene una depresión espiritual, o porque tiene una idea equivocada de lo que esperaba la fe cristiana le iba a entregar. Y él se acerca a ellos en esa tristeza, él ve esa tristeza y les dice, ¿por qué están tristes? ¿Cómo corre el tiempo? El tiempo corre de la misma forma como corría a estos 2 caminantes de Emaús. ¿Cómo poder concluir este pensamiento de que ellos estaban velados? Velados, totalmente velados. Sí. ¿Hay cristianos velados hoy en día? Por supuesto. ¿Velados frente a la palabra? Todo hombre nace velado, todo hombre nace sin poder ver y sin poder entender. Es un ciego de nacimiento, por así decirlo. Y si ustedes se acuerdan de las Escrituras, Jesús dio la vista a un ciego de nacimiento. Nunca había visto en su vida. Todos nosotros somos ciegos de nacimiento por causa de nuestro padre Adán. Así que esta situación es una situación instructiva, es una situación donde Cristo quiere enseñar a estos discípulos en el camino hacia la verdad de las Escrituras. Estamos de camino a Emaús. Bueno, continúa, pastor. Disculpa. Ya en la recta final. Aquí da el nombre de uno de ellos. Dice, respondiendo uno de ellos en Lucas 24, 18, que se llamaba Cleofas. De tal modo que Lucas registra el nombre de este discípulo triste. De uno solo, ¿no? De uno solo. Desconocemos el nombre del otro discípulo. Así que hoy Dios conoce el nombre de todos los discípulos tristes que nos están escuchando. Qué bello pensamiento. Y se acerca a ti y comienza a darte la buena nueva de salvación para tu corazón.
hacerte quiere ver. descubrirte el velo. Gloria al Señor. Bendito sea. Qué hermoso tiempo hemos tenido. Bueno, se nos ha agotado y acabado el tiempo, pero continuamos en el próximo clip, en el próximo espacio de Camino a Emmaus. Nuestros amigos de Buenas Noticias de Gran Gozo, bienvenidos. Estamos en un segmento especial de acerca, desde luego, de Conociendo a Dios, que es mi segmento, pero dijimos que íbamos a hablar acerca de lo más importante del Evangelio. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, pero ahora queremos hacer una sección más a profundidad. Bien, el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios es que existen buenas nuevas. Ahora, si nosotros dijéramos que son buenas nuevas de que Dios va a tomar en cuenta al bueno, no serían tan buenas nuevas. ¿Por qué? Porque no hay bueno ninguno. Tenemos ese problema de que no somos buenos. Tal vez haya alguien, dice la palabra de Dios, que muera por alguien, pero no existe la bondad por producto del pecado. Ahora, esa bondad se puede manifestar de alguna manera si la obra de Dios está ahí. Pero si no está, nosotros somos malos por naturaleza. Entonces la buena nueva es que Dios viene como una solución al que no puede, al que no tiene, al que ha fracasado, al que ha errado al blanco, que eso significa pecado. Ahora, dijimos que hay una parte muy hermosa y hicimos una primera presentación en la vez pasada acerca de Romanos capítulo 1, a donde hace una introducción del apóstol Pablo y ahí da a entender lo que es el Evangelio. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio, en el Evangelio, la justicia de Dios se manifiesta por fe y para fe, mas el justo, dice, por la fe vivirá. Fíjate qué interesante es. Entonces, nosotros tenemos algo que es poder. ¿A quién va a empoderar? Fíjense lo que dice la palabra. Dice, pues habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron con sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejante de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Porque también Dios los entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y eso podemos seguir diciendo lo que Dios piensa de nosotros. Nos entregamos, dice, a pasiones vergonzosas. ¿Qué dice? No hay justo, dice, ningún uno. Todos fueron desobedientes, inventores de malos, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, dice el versículo 31. Esos somos nosotros. Entonces, buenas nuevas sería cómo afrontamos eso. Cómo podemos recibir ayuda aún siendo pecadores. Por eso, el capítulo 5, en el libro de Romanos, en el versículo 8 dice que la prueba del amor de Dios se manifestó en que Él murió por nosotros, dice, siendo aún pecadores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Quiere decir que entonces el Evangelio soluciona al pecador. El Evangelio soluciona al malo. Ahora, ¿cómo lo hizo Jesús? Y así vamos a darle a terminar este segmento. Cuando estuvo Cristo aquí, en su llegada, dice que Él se convirtió en el evangelio, en el evangelista del reino. Es decir, Él dijo, el reino de Dios ya está aquí. Ahora les voy a decir que el reino está a su disposición. Y ese reino yo lo voy a hacer posible. Yo sé que tú estás mal, pero ahora te voy a decir cómo puedes reingresar. Cómo puedes estar adentro porque eres mi hijo. Entonces, dice la palabra de Dios, que Él manifestó al pueblo de que Él iba a contrarrestar los problemas que teníamos, poniéndose en la cruz, pagando en el lugar que le correspondía al pecador. ¿Para qué? Para que pudiera haber buenas nuevas, es decir, que pudiera haber solución a los que estaban mal. Entonces, es muy interesante que podamos recalcar en esto, porque para empezar a dar y compartir el Evangelio, tenemos que ir a los que lo necesitan. Tenemos que decirle a los malos, a los que están errados en el blanco, de que hay buenas nuevas, de que ahora para ellos hay solución. Ahora bien, ¿qué es lo primero en que Cristo entró en detalle? De que el reino estaba disponible y que la salvación estaba disponible. Entonces, Él utilizó el primer conducto, el primer reducto, es la salvación está a tu disposición. Entonces, lo primero que hizo es ofrecerse
como Salvador, y a los que sanaba les decía, eres salvo, salvo del pecado y salvo en tu cuerpo. Así es que para el siguiente capítulo vamos a ahondar un poquito más acerca de cómo se ofreció este gran regalo y qué tan grande regalo es Cristo para ti. Que Dios te bendiga ricamente. Una paz conozco, aunque todo falle en mí, ancla firme encontré salvación. Cristo es vencedor, la tumba él conquistó, la muerte venció, con poder se levantó, me llamará y resucitaré, no más pena ni dolor, llamará, me llamará, de rodillas le adoraré, con él viviré. Se acerca el día ya, las tinieblas se